Cristianos de arroz. Cristiano de arroz es un epíteto utilizado por primera vez a principios del siglo XVI como un insulto en áreas de influencia portuguesa, especialmente en Macao, China. Dirigido a los miembros más pobres y más bajos de la sociedad que hacían profesiones de fe por arroz. Arroz que les entregaban los misioneros católicos portugueses, quienes establecieron un fondo común mediante el cual cada persona que se bautizaba recibía semanalmente un pequeño obsequio de arroz. Como era de esperarse, las conversiones se volvieron frecuentes. Sin embargo, apenas empezaron a fallar los suministros, los macaístas abandonaron la fe cristiana, porque casi todos los chinos que se habían convertido volvieron a sus viejas supersticiones, y cuando se les preguntó por qué habían abandonado sus prácticas cristianas, respondieron: porque no continuaron proporcionándonos arroz. Desde entonces, el término cristiano de arroz es el nombre habitual que en Macao, China, se le da a todos los cristianos de carácter dudoso. Luego, la expresión cristianos de arroz se extendió por todo el lejano oriente, y a principios del siglo XVIII se tradujo al inglés. A principios del siglo XX se utilizaba en África, y a partir de la década de 1960, esta expresión prácticamente quedó en desuso. Entonces, un cristiano de arroz es un término que se usa para describir a alguien que se ha convertido formalmente al cristianismo por beneficios materiales más que por verdadera convicción. Hoy en día ya no se utiliza el término cristiano de arroz para describir a alguien que se ha convertido formalmente al cristianismo por motivos interesados y beneficios materiales más que por la verdadera convicción. Sin embargo, todavía existen personas así. Personas que se convierten al cristianismo para ser miembros de una iglesia que tiene un buen estructurado programa misionero, solo con el único propósito de ir a vivir a otro país y ser sostenidos como misioneros. Personas que se convierten al cristianismo para ser miembros de una iglesia porque ahí hay mejores oportunidades de conseguir empleo, hacer relaciones de negocios, relaciones profesionales, relaciones sociales, relaciones políticas, por la clase de miembros que asisten en ella. Personas que se convierten al cristianismo para ser miembros de una iglesia que tienen un buen y bien estructurado programa de misericordia, con el único propósito de vivir de la compasión y de la bondad de los miembros de la iglesia, o del programa de ayuda y acción social, aunque no tengan necesidad de hacerlo. Personas que se convierten al cristianismo para ser miembros de una iglesia porque ahí van a encontrar mejores prospectos para conseguir pareja. Personas que se convierten al cristianismo para ser miembros de una iglesia porque ahí van a encontrar mejores prospectos para que sus hijos o sus hijas contraigan matrimonio por el nivel de vida que tienen las personas que asisten a ella. Personas que se convierten al cristianismo para ser miembros de una iglesia solamente para sacar cualquier provecho egocéntrico y no necesariamente alineado con la ética o la moral, entre algunas cosas. Con respecto a estas personas, el apóstol Pablo dijo que eran hombres corruptos de mente, despojados de la verdad, que piensan que la devoción piadosa es un medio de ganancia, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar, y describe las diversas clases de hombres que todavía existen hoy. Gente egoísta, interesada solamente en ganar más dinero, gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás, gente que no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Gente que serán crueles y violentos.
No podrán dominar sus malos deseos, que se llenarán de odio, que dirán mentiras acerca de los demás, que odiarán todo lo que es bueno. Gente en la que no se podrá confiar por orgullosos, porque actúan sin pensar. Gente que en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Gente que dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y claramente advierte, si ya tienes relación con ellos, aléjate de esa clase de individuos. Y si no tienes relación con ellos, pues el consejo es, a estos evita. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Apártate de esa gente. No te hagas amigo de esa clase de gente. Con esa gente ni te metas. El término cristiano de arroz tampoco se utiliza hoy en día para describir a alguien que se ha convertido formalmente al cristianismo mediante los programas de misericordia y generosidad que tienen las iglesias. Ese mensaje que daña el verdadero mensaje de salvación y el plan de salvación porque engendran cristianos de arroz, que aprenden a depender de los hombres en lugar de depender de Dios, que simplemente buscan satisfacer sus necesidades más que realmente encontrar la solución al verdadero problema del ser humano, la salvación de la condenación eterna a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que solo tienen derecho a ser hijos de Dios todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y creen en su nombre. Que solo hay una sola clase de hijos de Dios y por lo tanto una sola clase de cristianos. Estos son los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Porque la Biblia dice que no todo el que le dice Señor, Señor al Señor Jesucristo entrará al reino de los cielos. Que a quienes no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador mediante una profesión de fe legítima, están en riesgo que el mismo Señor Jesucristo les diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque Él, en su omnisciencia, sabe la razón por la cual se le busca, como se lo dijo a la multitud que lo seguía. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso, el verdadero mensaje de salvación es, arrepiéntase de su condición de pecador, pida perdón a Dios por sus pecados. Confiese con su boca que Jesús es el Señor. Crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que te invito a volver a considerar con detenimiento esta profesión de fe. La Biblia es rica en enseñanzas sobre el sufrimiento, enseñanzas que encontramos en las narrativas de experiencias de personas que sufrieron, así como de lo que aprendieron del sufrimiento. Y de ello básicamente aprendemos de todos 3 cosas. La primera es que el sufrimiento efectivamente puede ser un castigo. La segunda, que el sufrimiento puede ser una preparación. Y la tercera, que el sufrimiento puede ser simplemente algo para la gloria de Dios. El pueblo de Israel sufrió mucho porque desobedeció la ley de Dios y violó su pacto.
pero su sufrimiento también fue una revelación al mundo de que Dios se preocupó tanto por ellos como para tratarlos cuando se desviaron de la verdad. Algo de sufrimiento son las tristes consecuencias de nuestra propia desobediencia. Lejos de ser un secreto muy escondido, reservado y oculto, que no se puede comprender o explicar, el sufrimiento a menudo es una deslumbrante revelación de la verdad que se debe afrontar con integridad, con honestidad, con paciencia, con perseverancia y esperar en Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una de las formas como Dios habla, en donde generalmente nos dice que paremos, que nos demos vuelta, que regresemos a donde Él quiere que vayamos o a donde Él quiere que estemos. Esto quiere decir que podemos sufrir por fe, porque sabemos, entendemos y discernimos que Dios está obrando en sus perfectos propósitos para nosotros como una preparación para nuestro futuro. Pero algunos sufrimientos son simplemente para la gloria de Dios, para refutar las acusaciones de Satanás que obedecemos a Dios solo para escapar de las pruebas y disfrutar de las bendiciones que Él nos da, tal como lo hizo con Job. Que tenemos una buena relación porque Él nos bendice como lo hacía con Job. Por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas de todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Eso le dijo Satanás a Dios al respecto de Job. Esto quiere decir que podemos sufrir para ser probados, porque hay algo más grande que nosotros mismos involucrados en el sufrimiento que se nos llama a soportar. A veces nos sentimos solos y sin respuestas. En medio del sufrimiento, cuando no entendemos, cuando no comprendemos lo que está pasando, no es de extrañar que en nuestra desesperación maldigamos el día que nacimos, que quisiéramos morir, que cuando buscamos el consejo de nuestros familiares, de nuestros amigos, no recibamos el consejo apropiado, que nos llenen la cabeza de cosas que no tienen sentido, que nos animan a hacer cosas que no debemos hacer. Y que cuando buscamos por fe a Dios, Él nos responda, tal como le pasó a Job, que maldijo el día que nació, que quiso morir, que su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera, que sus amigos le daban consejos críticos, que no era lo que Job necesitaba. Y aún así, tenía fe en Dios. Cuando se dirigió a Dios en busca de ayuda, Dios no respondió. Deseó hablar con el Todopoderoso y le dijo que quería discutir su caso con Él. Levantó su rostro al cielo, silencioso, y luego gritó: ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Es aquí cuando el verdadero creyente nacido de nuevo ha de mostrar que su conversión fue verdadera, por convicción, porque Dios es digno de ser amado y obedecido, aunque no bendiga materialmente, aunque no proteja del dolor. O la conversión fue por motivos interesados, por beneficios materiales como los cristianos de arroz. Cuando sirven a Dios es porque Dios bendice. Y esto es simplemente egoísmo ilustrado,
porque solo se actúa por propios intereses. Y es que no es posible servir a Dios y a nuestro prójimo con un corazón íntegro y de amor, pero al mismo tiempo tener la intención de sacar algo de Dios o sacar algo del prójimo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es soberano, Él es justo, Él es bueno y se preocupa por cada uno de nosotros. Yo soy, dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. No hay dos dioses, un bueno y un malo. Tampoco hay dos dioses, uno limitado y otro ilimitado y soberano. Tampoco hay un Dios justo y un Dios injusto, ni uno que se preocupa por unos, pero no se preocupa por otros. Porque de ser así, el problema del sufrimiento estaría resuelto. Tendríamos una explicación a toda su situación de sufrimiento. El problema es que estamos hablando de un falso Dios que es dual. Un falso Dios que es creado por nuestro falso yo, que lamentablemente, aunque nosotros lo tengamos concebido en nuestra mente, no nos va a explicar la razón por la cual estamos sufriendo, ni mucho menos quitar de nuestras vidas el dolor, el sufrimiento, la aflicción. Nuestra fe y nuestra obediencia no debe ser una relación de negocios entre nosotros y Dios. Debemos amar al dador no solo por lo que nos da, porque amar lo que se nos da y no al dador es la esencia de la idolatría, como en el ejemplo de los cristianos de arroz. ¿Qué es una relación de negocios? ¿Cómo podemos descubrir si nuestra relación con Dios es legítima y sincera o meramente una relación de negocios? Bueno, lo sabemos por la forma como respondemos a Dios cuando perdemos algunas de nuestras bendiciones, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando perdemos nuestras inversiones, cuando podemos perder a nuestros seres queridos o perder nuestra salud. Lo sabemos cuando no cuestionamos el sufrimiento sin importar la magnitud de éste, a pesar de lo confuso o lo incierto que sea. Cuando a pesar de sentir que Dios está lejos de nosotros, seguimos confiando en Él y que Él está en control. Que tenemos a alguien que medie entre nosotros y Él, alguien que nos une a Dios y que gracias a Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese alguien es nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando una persona practica una fe de negocios, solo tiene dos opciones cuando enfrenta el sufrimiento. La primera, puede negociar con Dios para lograr que Dios cambie las circunstancias. El punto de esta negociación es, si se obedece a Dios, Él bendecirá. Si se desobedece a Dios, Él castigará. Sobre la base de este dogma, la conclusión es, ¿se tiene algún pecado secreto? ¿O Dios no permitiría que el sufrimiento llegara a nuestras vidas? La solución al sufrimiento es ponerse bien con Dios, confesar los pecados y Él restaurará todo.
Esto mismo fue lo que hicieron los amigos de Job cuando lo instaron a negociar con Dios, que confesara sus pecados y negociara el camino de regreso a la bendición. La segunda, ¿se puede culpar a Dios por el sufrimiento, por romper la relación contractual y por lo tanto negarse a tener algo más que hacer con él? Tal como la esposa de Job le dijo. Ella tomó este enfoque y pues simplemente le dijo, maldice a Dios y muere. Estas dos opciones encajan perfectamente en el plan de Satanás para mantenernos al margen de Dios y que podamos estar metidos en una situación en donde no podemos glorificarlo en medio de el sufrimiento. Haz lo correcto y escaparás del dolor y recibirás bendiciones. O escapa de esta vida y termina ya con el sufrimiento. El ejemplo de Job es interesante. Él rechazó ambas opciones y en lugar de maldecir a Dios, de negociar con él, lo bendijo. Cuando dijo el Señor dio y el Señor quitó, sea alabado el nombre del Señor. Y en lugar de confesar sus pecados, Job mantuvo su integridad y Dios lo elogió por eso. ¿Cuál es la actitud espiritualmente correcta? Se debe afrontar como Job, con integridad, con honestidad, con paciencia, con perseverancia y esperar en Él en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento es una de las formas como Dios habla, que generalmente nos dice que paremos, que demos vuelta, que regresemos a donde Él quiere que vayamos o a donde Él quiere que estemos. Esto quiere decir que podemos sufrir por fe, porque sabemos, entendemos y discernimos que Dios está obrando en sus perfectos propósitos como preparación nuestra para el futuro. Al comienzo del sufrimiento se debe expresar confianza en la grandeza de Dios, porque su sabiduría es profunda, su poder es inmenso. Solo Él extiende los cielos en paso sobre las olas del mar. Él hace maravillas insondables, milagros incontables. En medio del sufrimiento se debe creer en la grandeza de Dios, porque sabemos que Él puede hacer todas las cosas. Ningún plan suyo puede ser frustrado. Nuestra vida le pertenece a Dios y debemos creer, como está escrito en el Salmo 27:13, que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes si no desmayamos. Nuestra relación con Dios debe ser una relación legítima, producto de un verdadero arrepentimiento de nuestra condición de pecadores y de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No una relación de negocios que se convierta en una relación en donde nosotros podemos caer en la situación de los cristianos de arroz. Mucho más importante que las razones y las explicaciones es nuestra relación personal con Dios. Él nos ama tanto que no nos puede dañar. No importa cuánto permita que seamos nosotros lastimados, Él es demasiado sabio para equivocarse. Si eres un verdadero creyente nacido de nuevo, entonces los momentos de sufrimiento pueden ser momentos
para acrecentar tu fe y para acercarte más al Señor y tener una relación personal mucho más íntima con el Señor. Debemos ser honestos con nosotros mismos, pero también debemos ser honestos con Dios. Dile a Dios cómo te sientes. Bueno, Él lo sabe, pero es bueno que se lo digas. Debes ser abierto con Dios. Debes ser honesto con Él. Mantener una fachada piadosa cuando estás sufriendo profundamente solo va a empeorar el dolor. El sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. También puede ser una preparación nuestra para el futuro o simplemente para la gloria de Dios. Lejos de ser un secreto muy escondido, reservado, oculto, que no se puede comprender, explicar. El sufrimiento a menudo es una deslumbrante revelación de la verdad que se debe afrontar con integridad, honestidad, paciencia, perseverancia y esperar en Dios. Porque el sufrimiento es una de las formas como Él habla, que generalmente nos dice, paremos, que nos dice que nos demos la vuelta, que regresemos a donde Él quiere que vayamos o a donde Él quiere que estemos. Esto quiere decir que podemos sufrir por fe, porque sabemos, entendemos y discernimos que Dios está obrando en sus perfectos propósitos como preparación para nuestro futuro en este mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu maravillosa palabra, que siempre nos enseña, que siempre nos instruye, que nos redarguye y que nos corrige. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que el sufrimiento tiene un propósito y que ese propósito tiene que ver más allá de lo que estamos viviendo, es tu gloria. Pero también que en medio del sufrimiento nosotros podemos tomar actitudes que son incorrectas y que a pesar de todo, Padre, tú estás en control, que si nosotros logramos entender y discernir que tú eres Dios, que eres único, justo, bueno, que eres sabio, que eres verdaderamente Dios y que todo lo puedes controlar, Señor, nosotros podemos vivir confiados y atravesar el sufrimiento de la forma como tú quieres que lo hagamos. Padre, a veces no entendemos, a veces no comprendemos, pero una cosa sí sabemos, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios y que a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien hemos recibido en nuestro corazón de forma legítima, de forma correcta, nos ha limpiado de pecados y que nuestra condición de pecado y de ser pecadores cambió a través de su sacrificio y que por Él tenemos acceso a ti, al trono de la gracia donde tú estás, en donde en este momento estás viendo a cada uno de nosotros y estás extendiendo tu mano de amor y misericordia. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender y discernir para atravesar estos momentos difíciles con la confianza de que tú estás en control, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.